Recuerdo con precisión aquella noche en la que decidí recorrer, de forma insólita y temeraria, el crematorio a la orilla de la ciudad. El crepúsculo había cedido su lugar a una oscuridad espesa y casi palpable, y las luces tenues del poblado distante apenas lograban perfilar las ruinas de lo que antaño fue un lugar de despedidas y lamentos. El edificio, con su estructura deteriorada y sus muros cubiertos de grafitis que parecían clamar por redención, se alzaba como un mausoleo abandonado. Al llegar, la atmósfera era opresiva, cargada de un silencio sepulcral que parecía absorber hasta el más leve suspiro. Yo había escuchado rumores, susurros ininteligibles en la madrugada, relatos que hablaban de sombras errantes y voces que emergían del fuego. Siempre me había sentido atraído por los límites de lo paranormal, por esos recovecos donde el tiempo se congela y las almas se retuercen en un tormento eterno. Con el corazón palpitante, empujé la pesada reja de hierro oxidado y me interné en el recinto. Cada paso que daba sobre el empedrado gastado resonaba como un eco del pasado, como si 1000 voces clamaran en silencio por no ser olvidadas. A medida que me acercaba a la puerta principal, el frío parecía intensificarse. No era el simple gélido de la noche, sino un frío que calaba hasta lo más profundo, como si el edificio mismo exhalara el aliento helado de quienes ya no pertenecen a este mundo. Mis manos temblaban al rozar la superficie desgastada de la madera, y una extraña sensación de déjà vu me invadió, recordándome sueños olvidados y visiones de rostros pálidos que parecían suplicar justicia. Dentro del crematorio, la penumbra se tornaba casi absoluta. Avancé con cautela, guiado únicamente por la tenue luz de mi linterna. Los pasillos estrechos y las paredes desconchadas contaban historias de tiempos oscuros, de despedidas y de rituales macabros, de almas que parecían no encontrar descanso. Cada rincón estaba impregnado de un olor acre a azufre y a la melancolía del olvido, un aroma que me hizo retroceder en el tiempo, a momentos en los que la muerte parecía un visitante habitual. Mientras recorría esas galerías, mis pasos me llevaron a una sala central, donde yacían restos de antiguos dispositivos de incineración. Allí, entre el eco de una maquinaria que ya no funcionaba, pude distinguir inscripciones garabateadas en la pared, nombres, fechas y símbolos que jamás comprendí en su totalidad. Todo parecía conspirar para recordarme que allí se consumían más que restos mortales, se consumían recuerdos, se disipaban penas y, en algún retazo de sombra, se sellaban pactos que el tiempo no logra borrar. Fue en ese instante cuando el ambiente cambió. Un murmullo sordo, casi imperceptible, emergió de la nada. No era el sonido mecánico de la oxidación ni el rumor del viento colándose por las rendijas, sino una voz, un susurro que parecía provenir del mismísimo corazón del edificio. No logré distinguir palabras, solo una sensación de angustia que se filtró en mi mente, como si la voz tratara de advertirme de un peligro inminente. Aún así, algo en mi interior me empujaba a continuar, a desentrañar el misterio oculto en aquellos muros. En la penumbra de la sala principal, mis ojos se posaron sobre una gran pizarra negra, agrietada y manchada por el tiempo. Sobre ella, se dibujaba la silueta de un sol que parecía arder en llamas, rodeado de símbolos que se entrelazaban en un diseño perturbador. No pude evitar sentir que aquellos trazos no eran meras decoraciones, eran marcas, cicatrices de un pasado marcado por tragedias y secretos inconfesables. La historia del crematorio se entrelazaba con leyendas urbanas de desapariciones y de almas perdidas. Cuentan que en ciertos momentos, cuando la luna se alza en su cenit, se pueden escuchar los lamentos de aquellos que fueron sacrificados en rituales oscuros, almas que, en lugar de alcanzar el descanso eterno, quedaron atrapadas entre el humo y las cenizas. Esa idea me caló hondo, y por un breve instante, dudé de mi cordura. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y decidí continuar mi exploración, ignorando el creciente nudo de ansiedad que se apretaba en mi pecho. Cada paso me sumergía más en una atmósfera de horror sutil, un terror que no se anunciaba con gritos o efectos espectaculares, sino con la insistente presencia de lo inasible. Sentía como si estuviera siendo observado, como si miradas invisibles se posaran en mi espalda, evaluando cada movimiento, esperando el momento oportuno para manifestarse. La soledad del lugar era abrumadora, y en mi mente se gestaban preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos oculta realmente este lugar? ¿Qué fuerzas se ocultan tras cada grieta, cada rincón olvidado? Conforme la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba aún más opresiva.
Mis pasos me condujeron a una sección lateral del crematorio, una especie de almacén donde reposaban objetos inertes, fotografías en blanco y negro, cajas de madera selladas y vestigios de antiguas ceremonias. Entre aquellos objetos, un pequeño relicario llamó poderosamente mi atención. Parecía haber sido colocado allí de forma deliberada, como un intento desesperado de preservar algo que, a ojos del olvido, era demasiado valioso para ser perdido. Al tocarlo, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La superficie fría del relicario se fundió con mi piel, y en ese contacto fugaz, mi mente se inundó de imágenes, rostros demacrados, paisajes desolados y, sobre todo, un fuego inextinguible que consumía lentamente cada recuerdo, cada grito silenciado. Fue como si el relicario fuese un portal, una llave a un pasado en el que la muerte no era el final, sino el preludio de un tormento sin fin. En ese preciso instante, comprendí que el crematorio no era simplemente un edificio destinado a borrar la presencia física de los muertos. Era un lugar de transición, un cruce de caminos en el que el velo entre lo tangible y lo etéreo se volvía difuso. Cada objeto, cada murmullo, cada sombra, portaba consigo la huella de vidas truncadas y de pactos olvidados. La conexión que sentí con aquel relicario fue abrumadora, y no pude evitar cuestionar mi propia existencia. ¿Estaría yo, acaso, destinado a ser parte de aquella siniestra continuidad? Fue en la penumbra de la madrugada cuando la atmósfera alcanzó su clímax. Caminaba lentamente por un corredor angosto, cuyos muros parecían palpitar al compás de un latido ancestral. La linterna temblaba en mi mano, dibujando figuras caprichosas sobre las paredes, pero nada comparado con lo que ocurrió en el instante en que me detuve frente a una puerta metálica, corroída por el tiempo. Sin pensarlo, la empujé y entré a una sala de cremación que, a primera vista, parecía abandonada. Sin embargo, en el centro de la estancia se erguía un horno de incineración, imponente y silencioso, como si guardara en su interior la esencia misma de la muerte. El aire estaba saturado de un aroma a carbón quemado y a cenizas, un olor que, paradójicamente, me resultaba familiar y profundamente inquietante. Me acerqué con cautela, y fue entonces cuando las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor. No fueron destellos o apariciones fantasmales en toda su crudeza, sino una sucesión de figuras difusas que parecían emerger del mismo horno. Como espectros atrapados en un ciclo eterno, se movían con una lentitud casi ritual, cada paso acompañado por un susurro imperceptible que parecía entonar una letanía olvidada. La visión era tan real que sentí el impulso de retroceder, de abandonar el lugar, pero algo en mi interior me obligó a permanecer, a observar cada detalle con la precisión de quien sabe que está a punto de descubrir un secreto prohibido. En ese instante, comprendí que el crematorio era mucho más que un simple depósito de restos. Era el escenario de una procesión macabra, una manifestación del dolor y de la desesperación de aquellos que se negaban a partir. Cada sombra, cada movimiento, era un recordatorio de que la muerte no era la liberación que muchos imaginamos, sino un destino marcado por una eternidad de tormento y de recuerdos ineludibles. Durante lo que parecieron interminables minutos, la sala se llenó de un silencio cargado de presencias. Los espectros se fueron disipando lentamente, como si su labor estuviera cumplida por el breve lapso de mi observación. Con el corazón acelerado, me recosté contra la fría superficie del horno, dejando que la intensidad del momento se asimilara en mi ser. Sentía, en lo más profundo, el peso de incontables vidas y la presencia de almas que clamaban por ser liberadas de su encierro eterno. Con cada respiración, pude captar fragmentos de historias olvidadas, el grito de una madre que había perdido a su hijo en circunstancias inexplicables, el lamento de un hombre traicionado por la injusticia, el suspiro de una mujer condenada a vagar sin rumbo. Todos esos vestigios de existencia parecían converger en el crematorio, convirtiéndolo en un receptáculo de penas y de secretos. La sensación era tan abrumadora que, por un momento, me vi atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de entender lo inexplicable. Recogí el relicario que había encontrado anteriormente, como si ese pequeño objeto fuese la única conexión tangible con la historia que se desplegaba a mi alrededor. Lo sostuve con firmeza, intentando encontrar en su superficie las respuestas que mi mente desvelada buscaba. En ese contacto, las imágenes se intensificaron, voces en un idioma arcaico, símbolos que brillaban con una luz tenue y la constante sensación de que algo estaba a punto de romper el velo entre lo visible y lo oculto.
La conexión era tan profunda que llegué a preguntarme si acaso yo mismo formaba parte de aquella siniestra red de memorias y de pactos ineludibles. A medida que la noche se prolongaba, la atmósfera del crematorio se impregnaba de un carácter casi tangible de melancolía. Caminé por pasillos largos y desolados, donde el eco de mis pasos se mezclaba con el murmullo distante de voces que parecían recitar un dolor ancestral. En cada recodo, en cada rincón olvidado, la presencia de lo paranormal se hacía más patente, sombras que se arrastraban, figuras que se dibujaban brevemente y desaparecían, y la sensación ineludible de ser observado por ojos invisibles. La estructura misma del edificio parecía haber sido concebida para albergar secretos demasiado oscuros para ser revelados. Entre las paredes encontré vestigios de antiguos rituales, fotografías descoloridas, cuadernos de cuentas y diarios cuyas páginas narraban episodios de pérdida, traición y venganza. Cada palabra, cada trazo, era un eco del dolor de quienes habían habitado ese lugar, un testimonio silente de una historia marcada por la tragedia. En una de esas salas encontré un mural que contaba, a su manera, la historia del crematorio. Los rostros dibujados, inexpresivos y al mismo tiempo llenos de un sufrimiento inconsolable, parecían clamar por ser reconocidos. Mientras observaba detenidamente aquel retrato colectivo, sentí una punzada de culpa y de compasión, como si los ojos de aquellos seres perdidos se posaran sobre mi alma, exigiendo una redención que yo no sabía si merecía. El paso del tiempo en el crematorio se volvió un concepto difuso. La noche parecía haberse alargado más allá de lo natural, envolviéndome en un ciclo interminable de penumbra y de recuerdos. A cada instante, la línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba y comencé a experimentar visiones que desafiaban la lógica y el entendimiento. Durante esos momentos de delirio, me vi a mí mismo transformado en un espectador de mi propia existencia, como si estuviera atrapado en una especie de limbo entre la vida y la muerte. En uno de esos episodios, me encontré en una sala que no recordaba haber visto antes. Allí, el ambiente era casi etéreo, y una luz tenue, casi celestial, se filtraba a través de vitrales rotos. En el centro, un altar improvisado albergaba restos de objetos personales, una fotografía en blanco y negro, una muñeca rota y un medallón oxidado. Alrededor del altar se disponían círculos de cenizas y símbolos tallados en el suelo, marcando lo que parecía haber sido un ritual de despedida o de invocación. La atmósfera era tan densa que cada respiración resultaba un esfuerzo titánico, como si el aire estuviese cargado de memorias de un dolor inconmensurable. Mientras me debatía entre la incredulidad y la aceptación, las imágenes se volvieron más intensas. Pude ver, a mi alrededor, figuras translúcidas que danzaban en una coreografía siniestra. Sus movimientos eran lentos y cadenciosos, y cada gesto parecía narrar una historia de pérdida y de remordimiento. No había palabras, solo el eco de un lamento colectivo que se impregnaba en cada rincón del espacio. En ese instante, comprendí que el crematorio era un lugar en el que el pasado y el presente se fusionaban, en el que cada alma perdida se negaba a ser olvidada, reclamando su lugar en un relato eterno de sufrimiento y redención. La intensidad de la experiencia me obligó a detenerme y a enfrentar la realidad de lo que estaba viviendo. Con el relicario en mano y el peso de incontables recuerdos sobre mis hombros, me senté en el frío suelo de mármol, tratando de ordenar mis pensamientos. La confusión, el miedo y la extraña fascinación se mezclaban en mi interior, creando un torbellino de emociones que amenazaban con consumirme. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de que, a pesar de haberme aventurado en busca de respuestas, me había adentrado en un territorio en el que ni la lógica ni la razón tenían cabida. En ese estado de vulnerabilidad, comencé a recordar episodios de mi propia vida, momentos oscuros y decisiones que me habían marcado profundamente. Las imágenes de rostros olvidados, de promesas rotas y de noches de insomnio se sucedían en mi mente, mezclándose con las visiones que el crematorio me ofrecía sin piedad. Era como si el edificio, con su atmósfera densa y opresiva, hubiera abierto una puerta hacia mis propios demonios, haciendo irrelevante la diferencia entre lo que era real y lo que pertenecía al reino de la pesadilla. La confrontación fue brutal. Me di cuenta de que, durante toda mi vida, había huido de mis propios errores, tratando de ahogar mis culpas en el olvido y en la rutina. Pero en ese lugar, donde la muerte se hacía presente en cada sombra y en cada murmullo, no había forma de escapar a la verdad. Mis acciones, mis silencios y mis traiciones se alzaban ante mí con la misma crudeza con la que las cenizas se depositan sobre la piedra.
El relicario, en mis manos, parecía pulsar al compás de mis latidos, como si cada imagen proyectada en mi mente fuese un recordatorio de aquello que no podía ignorar. En medio de esa crisis existencial, comprendí que la única forma de avanzar era enfrentando mis propios temores y aceptando la realidad de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser. Inspirado por la magnitud de las visiones y por el incesante murmullo de voces que se negaban a ser silenciadas, decidí emprender un ritual interno, una especie de confesión silenciosa en la que cada latido se transformaría en un acto de liberación. No era un ritual en el sentido tradicional, no requería ofrendas ni invocaciones, sino que era la aceptación pura y desnuda de mi propia humanidad. Me recosté de nuevo en el suelo frío y, con la mirada fija en el techo, dejé que mis pensamientos fluyeran sin censura. Recordé cada error, cada traición, cada dolor infligido. Las imágenes se sucedían en mi mente con la fuerza de un torrente incontrolable, y, por momentos, llegué a sentir que las almas que habitaban ese lugar me rodeaban, reclamando justicia y pidiendo redención. El dolor era tan intenso que, a través del llanto silencioso, comencé a entender que la verdadera liberación no radicaba en el olvido, sino en el reconocimiento de mis propios demonios. En esa atmósfera casi sagrada, sentí que el crematorio dejaba de ser un simple depósito de restos y se transformaba en un santuario en el que cada ser, cada sombra, merecía ser recordado y comprendido. La unión entre el pasado y el presente se hacía tangible, y comprendí que, para alcanzar la redención, debía aceptar mi historia sin reservas, con todos sus matices de dolor y de esperanza. Con el amanecer acercándose tímidamente en el horizonte, la atmósfera del crematorio se fue transformando. La fría oscuridad dio paso a una luz grisácea, y, aunque el terror de la noche persistía en cada rincón, el edificio parecía menos hostil, como si el alba trajera consigo una tregua temporal en la batalla entre la vida y la muerte. Sin embargo, la paz era solo aparente, ya que el eco de la noche anterior seguía resonando en mis oídos. Decidí abandonar la sala de cremación y aventurarme por uno de los pasillos laterales, aquel que se abría a una pequeña capilla de aspecto desolado. La estructura, aunque deteriorada, conservaba vestigios de una fe que había intentado dar sentido a la tragedia y al sufrimiento. En el altar improvisado, encontré un crucifijo maltrecho y unas velas ya consumidas por el paso del tiempo. La soledad del lugar me envolvió, y por un breve instante sentí que estaba en presencia de algo más que simples memorias, estaba en la morada de espíritus que aún clamaban por redención. Cada paso que daba en ese recinto sagrado me recordaba la fragilidad de la existencia y la proximidad de lo inexplicable. La luz, aunque tenue, dibujaba sombras que parecían moverse con vida propia, y la atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. Allí, en ese espacio entre el recuerdo y la esperanza, comprendí que el crematorio era también un refugio para aquellos que, en vida, habían buscado consuelo en la fe, y que, en la muerte, se convertían en parte de un todo ineludible. El alba finalmente se asomó, tiñendo el cielo de un gris melancólico. Con el paso de las primeras horas de la mañana, me vi obligado a enfrentar la realidad de que aquello vivido en la penumbra del crematorio no era un simple delirio nocturno, sino una experiencia que se grabaría en mi alma para siempre. Con el relicario aún en mis manos y la mente inundada de recuerdos, decidí salir del recinto, sabiendo que, aunque el día traería consigo la claridad del sol, la oscuridad de la noche quedaría impregnada en cada poro de mi ser. El camino de regreso estuvo marcado por una extraña sensación de resignación. A cada paso, el murmullo del viento parecía llevar consigo las voces de aquellos que no habían encontrado descanso, y las sombras proyectadas por los árboles a lo largo de la ruta se asemejaban a figuras fantasmales que me seguían en silencio. No podía evitar sentir que el crematorio, con todo su horror y su melancolía, se había convertido en parte de mí, en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la inevitabilidad de la muerte. Ya de regreso en la ciudad, el bullicio cotidiano contrastaba brutalmente con la soledad y el misterio del crematorio. Sin embargo, no podía desprenderme de la sensación de haber sido tocado por una verdad demasiado oscura para ser ignorada. Durante días, mis pensamientos se vieron dominados por la imagen de aquel edificio solitario a la orilla de la ciudad, por el eco de voces que parecían susurrar secretos que jamás deberían ser revelados. Me di cuenta de que la experiencia había dejado una huella indeleble en mi alma. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el murmullo de las sombras, el estremecimiento al tocar el relicario y la abrumadora sensación de estar conectado con un pasado lleno de sufrimiento y redención.
No podía afirmar si lo vivido era fruto de una mente perturbada o si, en efecto, había sido testigo de la manifestación de lo paranormal. La incertidumbre era parte de la experiencia, y esa ambigüedad la transformaba en un enigma que, aun en la claridad del día, se negaba a disiparse. Durante largas horas de introspección, comprendí que el crematorio no era solo un lugar físico, sino un espejo en el que se reflejaban los temores y las culpas de quienes lo visitaban. Era el testigo mudo de secretos demasiado oscuros para ser olvidados, y en esa revelación encontré, paradójicamente, un atisbo de paz. La confrontación con mis propios demonios me permitió entender que el miedo a la muerte era, en esencia, el miedo a no haber vivido plenamente, a no haber dejado una huella que trascendiera el olvido. Con el transcurrir de los días, intenté retomar mi vida con la misma normalidad que siempre había conocido, pero el recuerdo del crematorio seguía siendo una sombra constante. Cada vez que me encontraba solo en la penumbra de la noche, un escalofrío recorría mi espalda y la imagen de aquel edificio se materializaba en mi mente con la misma intensidad del primer encuentro. Las lecciones aprendidas en ese lugar, la carga de culpabilidad y la comprensión del ciclo interminable entre la vida y la muerte, me acompañaban a cada paso, como una herida que, por más que intentara ignorarla, seguía sangrando en silencio. En mis momentos de soledad, me sentaba a escribir lo sucedido, a plasmar en papel las emociones crudas y las imágenes imborrables que el crematorio había dejado en mí. Era mi intento de exorcizar aquello que había presenciado, de darle una forma tangible a lo intangible. Pero a medida que las palabras fluían, comprendí que algunas heridas no se pueden sanar, que hay cicatrices en el alma que, aunque disimuladas, nunca desaparecen por completo. La experiencia había marcado mi existencia de una manera irreversible, y el precio de conocer los secretos de lo paranormal era vivir con la conciencia de que el horror nunca se va del todo. Semanas, meses y quizás años transcurrieron, y aun cuando el mundo a mi alrededor parecía seguir su curso inmutable, en mi interior se gestaba una transformación. La vivencia en el crematorio, con sus ecos, sus sombras y sus murmullos, se había convertido en parte de mi identidad. Cada vez que me encontraba frente a la adversidad o ante la inminencia de la pérdida, recordaba aquella noche y encontraba en ella una extraña forma de consuelo, la certeza de que, a pesar de todo, nada se pierde por completo, de que las cenizas son solo el principio de una nueva forma de existencia. Aprendí a ver en la tragedia de los que habían partido no solo el final, sino también el inicio de un ciclo eterno, una oportunidad para comprender que la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. El crematorio, a la orilla de la ciudad, se erigía entonces como un monumento silencioso a esa dualidad. Un recordatorio perenne de que lo paranormal y lo humano están inextricablemente ligados en un destino que desafía las leyes de lo natural. Finalmente, comprendí que la experiencia vivida en aquel lugar oscuro y desolado no era únicamente una fuente de terror, sino también una invitación a la introspección y al crecimiento personal. La confrontación con lo inexplicable me permitió descubrir en mí mismo una fortaleza insospechada, una capacidad de aceptar mis propios errores y de encontrar, en medio del sufrimiento, una chispa de redención. No fue fácil reconciliarme con la certeza de que lo paranormal, lo inasible, existe en los márgenes de lo cotidiano. Sin embargo, en la aceptación de ese hecho, hallé la paz que tanto había buscado. Aprendí que cada sombra, cada murmullo y cada eco de dolor son parte de un relato más vasto, en el que todos somos actores y testigos de un drama cósmico, donde la frontera entre la luz y la oscuridad es tan tenue como la línea que separa el aliento del olvido. Hoy, mientras contemplo el reflejo del sol naciente en las ventanas de mi modesta habitación, sé que la experiencia en el crematorio ha dejado una marca imborrable en mi vida. Aunque a veces el peso de aquellas noches amenace consumirme en la desesperación, también me ha brindado una perspectiva única sobre la existencia, la certeza de que, en cada final, hay un principio, y que las cenizas de lo que fuimos pueden ser el abono para lo que seremos. Cada vez que cierro los ojos, revivo la atmósfera opresiva, el frío que calaba hasta los huesos y el susurro incesante de voces que parecían pedir justicia. La imagen del relicario, el eco de los lamentos y la presencia intangible de las almas perdidas se han entrelazado en mi memoria, recordándome que el crematorio, a la orilla de la ciudad, no es simplemente un lugar de muerte, sino también un santuario de recuerdos y de posibilidades. Es el monumento a la fragilidad humana, al dolor y a la esperanza de redención. La lección más dura que aprendí en esa oscura vigilia fue que la verdad, por terrorífica que sea, debe ser enfrentada. No se puede huir de lo que nos hace temblar, porque en ese temblor reside la semilla del cambio.
La experiencia me mostró que el horror más profundo no proviene de lo sobrenatural en sí, sino de la incapacidad de reconocer y aceptar la parte más oscura de nuestro ser. Y, al hacerlo, comprendí que la redención es un camino solitario, plagado de incertidumbre, pero también de la posibilidad de renacer. Aun cuando el sol ya domina el cielo y la ciudad recobra su ritmo habitual, mi mente viaja de regreso a aquellas horas en que la noche parecía eterna. Recuerdo cada detalle con una nitidez asombrosa, la sensación de caminar entre sombras vivas, el murmullo lejano que se transformaba en una letanía de dolor y el estremecimiento al sentir la mano invisible del destino rozar mi espalda. Esa noche, en la soledad del crematorio, entendí que la vida es una sucesión de instantes irrepetibles y que en el terror se esconde, a veces, la llave de una transformación que nos obliga a ser verdaderamente humanos. Cada objeto, cada rincón, cada vestigio de un ritual olvidado, me hablaba de un pasado en el que la muerte no era el fin, sino la antesala de una eternidad de misterios. El crematorio no era un simple edificio abandonado, sino el escenario en el que se tejían los hilos del destino, en el que cada ser, a pesar de su fragilidad, dejaba una huella imborrable en el vasto tapiz de la existencia. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi alma lleva consigo el peso de aquella experiencia, pero también la luz de una sabiduría recién descubierta. El crematorio a la orilla de la ciudad, con sus sombras y sus murmullos, se ha convertido en mi memoria viva, en un recordatorio de que no podemos escapar de nuestro pasado, pero sí aprender a transitar hacia un futuro en el que el horror y la belleza convivan en un equilibrio inestable. He aprendido que cada final es también el preludio de un nuevo comienzo, y que la redención se encuentra en la capacidad de aceptar la totalidad de lo que somos, con nuestros temores y nuestros anhelos, con nuestras culpas y nuestras esperanzas. No hay paz sin antes enfrentar la oscuridad, y no hay luz sin aceptar la penumbra que la precede. El crematorio me enseñó que la muerte no es la conclusión de la existencia, sino la transformación necesaria para que el alma se libere de sus ataduras y encuentre, en el ciclo interminable de la vida, un nuevo sentido. Concluyo este relato sabiendo que las cicatrices del alma son ineludibles y que la memoria de lo vivido en aquella noche oscura perdurará en mí como un testamento silencioso. El crematorio a la orilla de la ciudad, con su aura de misterio y su historia de dolor, se erige como un monumento a la complejidad de la existencia humana, a la dualidad entre la vida y la muerte, entre lo natural y lo inexplicable. No busco absolución ni prometer que el terror haya quedado atrás. Solo deseo compartir esta crónica, en primera persona, como un reflejo de lo que significa enfrentarse a los abismos de la existencia. Que quien lea estas líneas encuentre en ellas la valentía para mirar de frente sus propios miedos, y tal vez, en ese reconocimiento, descubra la chispa que ilumina el camino hacia la redención. Mientras me despido de estas palabras, sé que el viaje no ha terminado. Cada día, al despertar, la imagen del crematorio y el eco de sus sombras se entrelazan en mi mente, recordándome que la existencia es un viaje sin retorno, una marcha incesante hacia lo desconocido. Y aunque el terror que una vez me paralizó se ha transformado en una comprensión amarga y profunda, la lección permanece. En el umbral entre la vida y la muerte se oculta la verdad de nuestro ser. Esta es mi historia, la de un alma marcada por el encuentro con lo paranormal, por el roce de lo inexplicable en el silencio de la noche. Es un relato de horror y de redención, de un camino que me llevó a los límites de la cordura y, a la vez, a la revelación de que cada sombra, cada murmullo, es parte del vasto entramado que define nuestra existencia. Que el recuerdo de aquella noche en el crematorio inspire a quienes se atrevan a enfrentar sus propios demonios, y que en medio de la oscuridad, siempre brille una tenue luz que nos guíe de regreso al camino de la verdad y de la esperanza. Es mi testamento de una experiencia irrepetible. La fusión de lo paranormal con la cruda realidad me enseñó que la vida, en su complejidad, no es más que una sucesión de instantes imbuidos de misterio y de la ineludible presencia del destino. El crematorio, a la orilla de la ciudad, es y será siempre el guardián silencioso de esos secretos, el escenario en el que cada alma, por efímera que sea, deja su huella en el perpetuo ciclo del tiempo. A medida que avanzo en mi camino, llevo conmigo la lección de que el verdadero terror no reside en los espectros de la noche, sino en la incapacidad de aceptar la dualidad de nuestra existencia, la lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre la redención y la condena. Y en esa lucha se halla la esencia misma de lo que significa vivir, amar, sufrir y, finalmente, trascender. No hay palabras suficientes para describir la magnitud de lo vivido en aquella noche. Lo inexplicable, lo sublime y lo terrorífico se funden en una experiencia que, aunque desafiante,
me ha permitido comprender la fragilidad de la existencia y la fortaleza inherente a cada ser. El crematorio a la orilla de la ciudad no es solo un lugar, es un símbolo, una huella imborrable en el vasto lienzo de la vida, donde la muerte y la esperanza se entrelazan en un eterno abrazo. He relatado estas vivencias con la esperanza de que, al compartir mi verdad, otros encuentren el valor para mirar en el abismo sin temor, para aceptar que en cada final se esconde el germen de un nuevo comienzo, que la memoria de lo paranormal no se convierta en una condena, sino en un recordatorio de la capacidad humana para transformarse, para renacer de las cenizas y encontrar, en la oscuridad, la luz que ilumine el camino hacia la redención. Esta es la crónica de mi encuentro con lo inexplicable, de mi descenso a un reino en el que el dolor y la belleza se funden en un relato sin final. Que estas palabras sirvan de testamento a la lucha interminable entre la luz y la sombra, y que, en medio del terror, siempre se encuentre la posibilidad de un nuevo amanecer. Turno nocturno en el crematorio. Nunca olvidaré la primera vez que asumí el turno nocturno en el crematorio. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de un negro abismal y la única compañía eran el murmullo del viento y mis propios pasos, supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre mi percepción de la vida y la muerte. Soy custodio nocturno en un lugar donde el fuego no solo consume la carne, sino también los recuerdos y, quizás, las almas que se rehúsan a abandonar este mundo. La rutina había sido siempre mi refugio, pero aquella noche la rutina se transformó en un ritual de introspección y terror. Llegué al crematorio justo cuando la última luz del atardecer se extinguía, dejando tras de sí un halo de penumbra que parecía envolver cada rincón del edificio. La estructura, ubicada en las afueras de la ciudad, se erguía con una apariencia casi lúgubre, muros descascarados, ventanas rotas y una gran puerta de metal oxidado que daba acceso a un interior impregnado de silencio y melancolía. Recuerdo que, al cruzar el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el frío habitual de la noche, sino algo más profundo, una presencia intangible que parecía susurrar secretos olvidados. Caminé despacio, con la linterna temblando en mi mano, y mis pasos resonaban en el pasillo principal de mármol desgastado. Cada sonido, por mínimo que fuera, se amplificaba en esa atmósfera casi sagrada, como si el edificio estuviese atento a mi llegada. Durante las primeras horas de mi turno, me dediqué a realizar las tareas habituales, encender las luces de seguridad, revisar los sistemas de alarma y recorrer los pasillos para asegurar que todo estuviese en orden. Sin embargo, pronto noté que la soledad del lugar no era simplemente ausencia de compañía, sino la presencia de algo que se negaba a desaparecer con el amanecer. Mientras caminaba por los corredores, el eco de mis pasos se mezclaba con un murmullo sutil, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades del crematorio. En una de las salas adyacentes, destinada a almacenar restos mortales en espera del proceso de incineración, encontré objetos olvidados por el tiempo, fotografías en blanco y negro, urnas de cerámica agrietada y restos de documentos amarillentos que hablaban de rituales y ceremonias pasadas. Cada objeto parecía llevar consigo la huella de un pasado trágico, de vidas que habían sido recordadas por un instante antes de desaparecer en la oscuridad. Sentado en el frío suelo de mármol, me permití unos instantes para reflexionar. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, y cada exhalación parecía contar una historia de desesperanza y resignación. Fue en ese momento que comprendí que el crematorio no era solo un lugar de transición entre la vida y la muerte, sino un vestigio tangible de aquellos que habían quedado atrapados entre ambos mundos. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera del crematorio se transformaba de una fría soledad a una sensación de inquietud palpable. Las luces parpadeaban intermitentemente y, en algunos pasillos, la oscuridad parecía adquirir una textura casi orgánica, como si las sombras se movieran con vida propia. Mi linterna, mi única aliada, proyectaba figuras distorsionadas en las paredes, creando la ilusión de rostros que se escondían en los rincones más oscuros. Fue entonces cuando comencé a notar pequeños detalles que desafiaban toda lógica. En una sala contigua, frente a un gran horno de incineración, percibí lo que parecía ser un reflejo en el suelo, la silueta de una figura que se desvanecía tan rápido como aparecía. No pude evitar sentir una punzada de miedo y, sin saber muy bien por qué, me vi obligado a acercarme. Cada paso me llevaba más profundo en un laberinto de recuerdos y voces que parecían susurrar nombres y fechas que se habían perdido en el tiempo. La sensación era abrumadora. No se trataba de un simple susto pasajero, sino de una presencia persistente que se negaba a ser ignorada.
Las paredes parecían murmurar, y en el eco de esos susurros se percibía una mezcla de lamentos, gritos ahogados y rezos olvidados. Mi mente, acostumbrada a la frialdad de la muerte, comenzó a cuestionar la verdadera naturaleza de lo que estaba experimentando. Conforme avanzaba la noche, el crematorio se transformó en el escenario perfecto para el encuentro con lo inexplicable. En un pasillo lateral, donde la luz se filtraba a través de ventanas rotas, oí claramente lo que parecía ser el sonido de pasos acompasados. Eran pasos que, en un primer momento, atribuí a mi propia imaginación, pero que pronto se hicieron demasiado rítmicos y precisos como para ser simples ilusiones. En mi interior, una voz muda me instaba a huir, pero una fuerza inexplicable me mantenía allí, forzado a presenciar aquello que jamás imaginé vivir. La figura se movía con lentitud, como si cada paso estuviese medido y lleno de una intención ancestral. No hubo palabras, solo una sensación de profundo pesar y un eco de lamentos que parecían provenir de lo más profundo de mi ser. Llegada la mitad del turno, la actividad en el crematorio se intensificó de forma inexplicable. Mientras realizaba mis rondas, noté que el horno de incineración, el cual había permanecido inactivo durante horas, comenzó a emitir un resplandor tenue, casi imperceptible a simple vista. El fuego, normalmente una herramienta de consuelo para aquellos que buscan la liberación de los cuerpos, adquiría en ese instante una cualidad casi sagrada y aterradora. Decidí acercarme al horno, y lo que vi me dejó sin aliento. Las llamas danzaban de manera inusual, proyectando sombras que parecían contar historias de antiguos rituales y de almas en pena. El crepitar del fuego resonaba en la sala, y en cada chispa se podía vislumbrar el destello fugaz de rostros, miradas llenas de desesperación y silencios que clamaban por ser escuchados. Cada instante parecía una eternidad, y la realidad se fusionaba con el mundo de lo sobrenatural en un espectáculo aterrador y fascinante. En ese preciso momento, sentí que el fuego era más que un simple medio para destruir lo terrenal, era un portal, un umbral hacia algo que trascendía la existencia física. La vibración del ambiente aumentaba y el aire se impregnaba de una fragancia a carbón y a eternidad. No pude evitar pensar que, en ese instante, estaba siendo testigo de la consumación de una verdad oculta, de la unión entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Mientras la intensidad del fuego crecía, me di cuenta de que no estaba solo. Una presencia, casi imperceptible al principio, se hizo más tangible y se acercó a mí en un susurro de humo y cenizas. No hubo gritos, ni diálogos, solo la sensación abrumadora de ser observado por algo que trascendía la comprensión humana. La figura, envuelta en una bruma que parecía provenir de otro tiempo, se posó a pocos pasos de mi posición. Su rostro, si es que podía llamarse de esa manera, estaba deformado por el dolor y la melancolía, y en sus ojos se leía una historia de sufrimiento que parecía rivalizar con la mía. Durante largos minutos, permanecimos en silencio, compartiendo la misma atmósfera cargada de desesperanza y resignación. En ese instante, comprendí que la presencia no era hostil en el sentido convencional, sino que era la encarnación misma de la culpa y del arrepentimiento de innumerables almas que no encontraron descanso. Era como si el crematorio hubiera absorbido las emociones de aquellos que habían perecido allí, y ahora se manifestara en forma de espectro, un eco del dolor colectivo. La sensación me embargó de una mezcla de terror y compasión. No pude evitar sentir que, de alguna manera, aquella presencia me buscaba, que deseaba compartir conmigo el peso de su existencia y las cicatrices de un pasado ineludible. Sin pronunciar palabra alguna, asentí con la cabeza, como si reconociera en aquel ser la encarnación de todos los que habían quedado atrapados en la soledad del crematorio. Pero al hacerlo, una oleada de recuerdos y emociones me invadió. El lamento de una madre, la desesperación de un hijo perdido y la fría indiferencia de una justicia que nunca llegó. Decidí abandonar brevemente el pasillo en el que me encontraba y dirigirme a la sala de incineración, un lugar que, por su naturaleza, siempre había sido un símbolo de la transición entre la vida y la muerte. Al entrar, el ambiente era denso y saturado de una energía casi tangible. Las paredes, cubiertas de manchas y cicatrices del tiempo, parecían susurrar secretos que se habían quedado atrapados en el calor y el humo del fuego. Allí, en el centro de la sala, se erguía el horno, cuyos controles y mecanismos mecánicos reflejaban años de uso y desgaste, pero que en esa noche adquirían un brillo casi ritual.
Encendí el mecanismo de prueba para asegurarme de que todo funcionara correctamente, y en ese instante, una ráfaga de aire caliente me golpeó el rostro, mezclándose con un aroma a carbón y a recuerdos olvidados. La temperatura aumentó de forma abrupta, y el brillo de las llamas se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes de la sala. Cada chispa parecía llevar consigo un fragmento de historia, y por un breve momento, pude ver escenas del pasado, rostros de trabajadores, de familiares en duelo, de personas que, sin saberlo, habían dejado una parte de sí mismas en ese horno. En ese entorno de intensa actividad y de energías encontradas, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvió borrosa. Cerré los ojos por un instante y, al volver a abrirlos, noté que el brillo de las llamas había adquirido tonalidades irreales, casi espectrales. Era como si el fuego estuviese contando una historia que trascendía el mero proceso de combustión, una narrativa secreta en la que cada crepitar era una palabra, cada chispa una letra, y cada sombra un fragmento de un poema olvidado por el tiempo. La madrugada avanzaba, y el silencio del crematorio se transformaba en un coro de susurros y lamentos. Mientras me desplazaba por los corredores, el murmullo se hacía cada vez más intenso, y las palabras parecían formar un idioma olvidado, imposible de descifrar con la mente humana. Los ecos de voces distantes me acompañaban en cada paso, como si las almas que habían pasado por este lugar quisieran contar su historia y pedir justicia por la inercia de la vida. En una de mis rondas, me detuve frente a una vieja pizarra ubicada en un pasillo secundario. Sobre ella, garabateados con tinta desgastada, aparecían nombres, fechas y, en ocasiones, breves mensajes que se leían como lamentos. No había firma ni indicio de autoría, solo un registro caótico de lo que parecía ser un intento desesperado de dejar constancia de lo que había sucedido en ese lugar. Leí en voz baja, como para calmar el nudo de inquietud que se formaba en mi interior, pero cada palabra parecía cargada de un dolor atávico, de un sufrimiento que aún perduraba en la penumbra. El frío se intensificó y, en ese instante, sentí que el tiempo se detenía. Una sensación de desasosiego me invadió, como si el crematorio estuviese a punto de revelar un secreto demasiado oscuro para ser comprendido. No pude evitar retroceder, temeroso de lo que pudiera encontrar en la oscuridad del otro lado de ese pasillo. Sin embargo, algo en mi interior me impulsaba a continuar, a enfrentar lo que estaba destinado a conocer. El turno nocturno en el crematorio no era, para mí, solamente una tarea de vigilancia. Se había convertido en un viaje introspectivo hacia los rincones más oscuros de mi alma. Mientras la noche se prolongaba, me vi confrontado no solo por las manifestaciones paranormales del lugar, sino también por los demonios internos que había reprimido durante años. Las sombras y los susurros se convirtieron en espejos de mis propios miedos, recordándome cada error, cada momento en que la indiferencia y la culpa me habían cegado ante la humanidad. En la soledad del corredor principal, me senté en una vieja banca de madera, desgastada por el tiempo, y dejé que los recuerdos fluyeran sin censura. Cerré los ojos e intenté revivir cada instante de mi existencia, desde los momentos de triunfo hasta aquellos en los que la desesperanza me había consumido por dentro. Fue entonces cuando comprendí que el crematorio, con su atmósfera de muerte y redención, actuaba como un catalizador para la introspección, obligándome a enfrentar lo que había sido y a aceptar lo que no podía cambiar. La experiencia fue dolorosa y reveladora. Cada recuerdo se mezclaba con el eco de las voces del lugar, y por instantes, perdí la noción del tiempo. La frontera entre la realidad y la pesadilla se volvió tan difusa que ya no podía distinguir si mis lágrimas eran producto del dolor interno o de la influencia de aquella atmósfera opresiva. Era como si el crematorio hubiera absorbido mis emociones y las transformara en parte de su propio relato, en una narrativa donde cada alma, cada susurro, tenía un precio que debía pagarse en silencio. A lo largo de la noche, el fuego siguió su danza incesante en el horno, y en sus llamas encontré el reflejo de mi propia existencia, efímera, ardiente y destinada a desvanecerse en el olvido. Las cenizas que caían con lentitud sobre el suelo de mármol se convirtieron en un símbolo de la fragilidad de la vida, de la impermanencia de todo lo que alguna vez existió. Cada partícula parecía guardar la memoria de una existencia, de un instante irrepetible, y al mismo tiempo, la promesa de un nuevo comienzo. Me quedé observando las cenizas durante largos minutos, hipnotizado por la cadencia del movimiento y por la fuerza inexplicable que emanaba de aquel acto de destrucción y renacimiento. En ese instante, comprendí que el crematorio no era un lugar de final, sino un puente entre el pasado y el futuro, entre la desesperación y la esperanza. El fuego,
con su incesante movimiento, me enseñó que incluso en el horror de la noche, hay una belleza macabra que nos recuerda la inevitabilidad de la transformación. Las horas parecían diluirse en un interminable suspiro de oscuridad y de sombras danzantes. Pero, como siempre ocurre en la lucha entre la noche y el día, el amanecer empezó a asomar tímidamente en el horizonte. La luz del alba, débil al principio, fue ganando fuerza y disipando poco a poco las sombras que habían gobernado la noche. Con la llegada del primer rayo de sol, el crematorio comenzó a recuperar una apariencia casi normal, pero en mi interior sabía que aquello no se borraría fácilmente. Salí al exterior, dejando atrás la penumbra del edificio, pero llevando conmigo las cicatrices de una noche que había marcado mi existencia. El aire fresco del amanecer era un bálsamo para mis sentidos, pero también un recordatorio de que el horror vivido en la oscuridad quedaría grabado en mi memoria de manera indeleble. Mientras caminaba por el sendero de regreso a la ciudad, cada paso era una mezcla de alivio y de pesar, de la certeza de haber enfrentado algo inexplicable y de la angustia por la soledad que ahora me acompañaba. Con el sol ya en lo alto, encontré un momento de calma para sentarme en un banco de un parque cercano y repasar en mi mente cada instante de la noche anterior. El crematorio, con su aura de misterio y terror, había dejado una marca imborrable en mi ser. Las imágenes de las llamas, de las sombras que danzaban y de los susurros del más allá se mezclaban con mis propios recuerdos, creando una amalgama de emociones difíciles de describir. En esos momentos de reflexión, comprendí que el turno nocturno en el crematorio no era solo un trabajo, sino una experiencia de confrontación con la esencia misma de la existencia. Las voces de aquellos que habían quedado atrapados entre la vida y la muerte me hablaban de la fragilidad de lo humano, de la impermanencia de todo lo que amamos y de la inevitable transición hacia un estado que, aunque aterrador, era parte de un ciclo mayor. Las lecciones de aquella noche se quedaron conmigo, la importancia de enfrentar nuestros miedos, la necesidad de aceptar nuestras sombras y la comprensión de que, en el fuego del destino, cada uno de nosotros es tan efímero como las cenizas que quedan tras el final de una llama. Esa comprensión me llenó de una extraña paz, una resignación a la inevitabilidad del paso del tiempo y a la dualidad inherente entre la vida y la muerte. Hoy, al recordar mi turno nocturno en el crematorio, siento que una parte de mí sigue allí, en esa amalgama de fuego, sombras y susurros. No puedo evitar pensar en cada rostro que se desvaneció en la penumbra, en cada nombre garabateado en la pizarra olvidada, en cada eco de dolor que resonó en los pasillos de ese lugar. Esa noche me enseñó que el horror no siempre es una fuerza externa, sino a menudo la manifestación de nuestros propios temores y de las heridas que nos aferramos en silencio. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crepúsculo interno de aquella noche, la soledad en los pasillos, el ritual del fuego, el encuentro con lo inexplicable y la eterna danza de las cenizas. El crematorio se convirtió en mi espejo, reflejando mis propias sombras y recordándome que, aunque la luz del día pueda disipar la oscuridad, nunca se puede borrar por completo el legado de una noche de terror. Con el paso de los meses, mi experiencia en el crematorio se transformó en una lección vital. Cada noche que se me asignaba el turno se volvía una oportunidad para adentrarme en un mundo donde lo paranormal se mezclaba con lo cotidiano, donde cada sonido y cada sombra me recordaban la delgada línea entre la vida y la muerte. Aprendí a caminar entre sombras, a escuchar los susurros del más allá sin perder la noción de quién era y a reconocer que, en el fondo, todos cargamos con el peso de lo inevitable. El recuerdo del turno nocturno se convirtió en parte de mi identidad, en un recordatorio constante de que la existencia es tan efímera como las llamas de un horno de incineración. Y, aunque el horror de aquella noche me persigue a veces en sueños y en momentos de soledad, también me impulsó a buscar un sentido en medio del caos, a comprender que la dualidad de la vida y la muerte es lo que nos define como seres humanos. Al terminar mi turno, cada amanecer se volvía una despedida. Salir del crematorio significaba dejar atrás un mundo donde el tiempo se detenía y donde cada minuto era un recordatorio del destino ineludible que nos espera. Mientras caminaba de regreso a mi modesta vivienda, las primeras luces del alba me inundaban con una sensación de renovación y, al mismo tiempo, de melancolía. Sabía que, aunque el horror de la noche quedaría en mi memoria, también me había otorgado una nueva perspectiva sobre la vida, la de valorar cada instante, por efímero que sea, y la certeza de que, en cada final, hay un comienzo. Hoy, cuando me encuentro en la tranquilidad del mediodía, a veces cierro los ojos y me transporto de nuevo a aquel turno nocturno en el crematorio. La imagen del fuego,
El murmullo de las voces y las sombras danzantes se funden en un mosaico de recuerdos que me recuerdan que la existencia es un ciclo interminable de pérdidas y renacimientos. Esa noche me enseñó que el verdadero terror reside en la incapacidad de aceptar la dualidad de la vida, en el miedo a mirar dentro de uno mismo y a enfrentar lo que se oculta en lo profundo del alma. El crematorio, con su aura de misterio y su silencio abrumador, se ha convertido en un símbolo de esa lucha interna. Cada visita, cada turno nocturno, es un recordatorio de que la muerte no es el final, sino una transformación, una oportunidad para dejar atrás lo que nos ata al dolor y abrazar la posibilidad de un renacer. Y aunque el horror de aquella noche persista en mi memoria, también me ha impulsado a buscar la redención en la aceptación de mis propios miedos y en el reconocimiento de que, en cada sombra, hay una historia que merece ser contada. Con estas palabras, dejo constancia de una experiencia que, a pesar de su crudeza y de su terror, me ha permitido comprender que la vida es una sucesión de momentos efímeros, de instantes que, por muy oscuros que sean, tienen el poder de iluminarnos con la verdad de lo que somos. El turno nocturno en el crematorio me marcó para siempre, transformándome en un testigo silencioso de lo inexplicable y en un portador de la luz que emerge de las cenizas del pasado. Al concluir este relato, me doy cuenta de que cada noche en ese lugar maldito ha dejado una huella indeleble en mi alma. El crematorio, con su incesante danza de fuego y sombra, me ha mostrado que el terror más profundo no radica en lo sobrenatural en sí, sino en la capacidad humana de enfrentar la verdad de nuestra propia existencia. Es en la oscuridad donde descubrimos la fragilidad de lo efímero y la fortaleza de aquellos que, a pesar de todo, se atreven a caminar entre las sombras en busca de redención. Esta experiencia, tan real y a la vez tan inexplicable, me ha obligado a replantear mis convicciones y a aceptar que, en el universo, nada es absoluto. La vida y la muerte son dos caras de una misma moneda, y en cada final se esconde la semilla de un nuevo comienzo. El turno nocturno en el crematorio no es solo un episodio de terror, sino una lección de humildad y de aceptación, un recordatorio de que, aunque intentemos ocultar nuestros miedos, estos siempre encontrarán la manera de revelarse en la penumbra. Hoy, al mirar atrás y revivir esos momentos con la claridad del recuerdo, entiendo que el crematorio se erige no solo como un monumento al fin de la vida, sino también como un testigo silencioso de todas las historias que allí se consumen y renacen. Cada llama, cada ceniza, cada susurro, son partes de un relato mayor en el que todos somos protagonistas, aunque a veces nos neguemos a aceptarlo. El turno nocturno en el crematorio me enseñó que no hay absolutos, que el miedo es tan real como la luz del amanecer, y que, en medio de la oscuridad, siempre hay una chispa que nos invita a seguir adelante. Hoy camino con la convicción de que lo inexplicable no es algo a lo que se deba temer, sino una oportunidad para descubrir la complejidad y la belleza oculta en los rincones más oscuros de la existencia. Cada noche, mientras me preparo para iniciar mi turno, recuerdo aquellas horas en que el tiempo parecía detenerse y en que el crematorio se transformaba en un portal hacia lo desconocido. Esa experiencia me ha enseñado a mirar con nuevos ojos el misterio de la vida y la inevitabilidad de la muerte, y a comprender que, en cada final, hay un eco que nos recuerda que todo es parte de un ciclo eterno. Así concluye mi relato de horror, introspección y renacimiento, narrado en primera persona, sin artificios ni diálogos superfluos, solo la cruda realidad de enfrentar aquello que yace en la penumbra. Que estas palabras sirvan de recordatorio para aquellos que, en medio de la oscuridad, buscan la luz que se esconde tras el velo de lo inexplicable. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.